Seguramente ya se enteraron. El precio del combustible se fue a las nubes. Hoy vamos a desmenuzar las dos versiones completamente opuestas de por qué pasó esto. Una que habla de una necesidad fiscal inevitable y otra que denuncia una peligrosa ficción económica. Estamos hablando de un alza de 370 pesos por litro en la gasolina de 93 octanos. Una cifra que la verdad es un récord histórico. Entonces, ¿qué hay detrás de este golpe al bolsillo? Bueno, aquí la cosa se pone interesante. Tenemos dos narrativas que chocan de frente. Por un lado, el gobierno diciendo que no había otra opción, y por otro, los críticos acusando una política económica totalmente errada. Vamos a empezar con la versión oficial. Empecemos, entonces, por la postura del gobierno, la que explicó en detalle el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. A ver, la postura del ministro es que esto no fue una decisión tomada a la ligera. Fue, según él, una reacción obligada ante lo que llamó una tormenta perfecta. O sea, una mezcla de crisis internacional del petróleo, una guerra que frena el comercio mundial y, para rematar, una situación fiscal interna muy complicada. Y aquí viene el dato que de verdad impacta. 140 millones de dólares. Ojo, no al mes, a la semana. Eso es lo que le estaba costando al Estado mantener los precios de los combustibles artificialmente bajos. Una cifra brutal. Y sus palabras fueron clarísimas, ¿no? Lo dijo textual. Es un costo que no se puede permitir. En resumen, con las finanzas que recibieron, seguir con ese subsidio era simplemente insostenible. Y para que se entienda la dimensión de este gasto, el ministro puso sobre la mesa una comparación, digamos, bastante dura. Lo que se gastaba en una sola semana de subsidio a los combustibles era suficiente para acabar con todas las listas de espera de tratamientos contra el cáncer. Pero claro, no todos ven esto como una simple realidad fiscal. Hay otra mirada, una que viene desde una perspectiva económica que defiende los mercados libres y un Estado mucho más pequeño, lo que se conoce como la Escuela Austriaca de Economía. Para esta visión, el corazón del problema es algo que llaman la señal de precios. Pensemos en esto como si fuera el GPS de la economía. Nos dice dónde hay escasez, dónde hay abundancia. Cuando el gobierno subsidia algo, es como si manipulara ese GPS, mandando una señal equivocada a todos. Y siguiendo con esa idea, el subsidio vendría a ser como un bug, un error en el código del sistema económico. Un error que, tarde o temprano, iba a hacer que todo el programa colapsara. Y ese colapso es justamente esta alza de precios tan brutal que estamos viendo. Esta frase lo resume perfecto. Para los críticos, el punto no es tanto la guerra o el precio internacional del petróleo. El verdadero problema es la ficción económica que se creó. Una ilusión de precios bajos que, por debajo, escondía una bola de nieve de deuda pública que no paraba de crecer. Bueno, frente a este golpe, el gobierno anunció 7 medidas para mitigar el impacto. Y aquí es donde entramos al nudo del debate. ¿Esto es realmente responsabilidad fiscal, como dice el ministro, o es más bien una simple redistribución de riqueza? Y esta tabla lo deja clarísimo. Para cada medida, hay dos formas completamente opuestas de verla. El gobierno dice, estamos protegiendo a los más vulnerables. Los críticos responden, sigan poniendo parches sobre parches, sacando plata de los impuestos de un bolsillo para ponerla en otro, sin arreglar nunca el problema de fondo. Volvamos a esa disyuntiva tal potente que planteó el ministro, la de elegir entre benzina y tratamientos de cáncer. Bueno, esa idea se conecta directamente con un concepto clave de la economía austriaca. La pregunta, parafraseando al ministro, es brutalmente directa. Es una elección que pone de manifiesto que los recursos son escasos y siempre hay que decidir en qué usarlos. Esto nos lleva a una idea de un economista llamado Carl Menger, la teoría del valor subjetivo. Suena complicado, pero la idea es bastante simple. Las cosas no tienen un valor objetivo. Su valor depende de la necesidad más urgente que satisfacen en un momento dado. Lo que hizo el gobierno entonces fue tomar una decisión de valor en nombre de todos. Decidió que era más valioso financiar otras cosas que mantener el combustible barato. Al final de todo este análisis, a lo que llegamos es a un choque de trenes, un choque entre dos filosofías, dos maneras muy distintas de entender cómo debe funcionar la economía y, sobre todo, cuál es el rol que debe jugar el Estado en ella. Por un lado, está la idea de un Estado protector, un escudo que busca amortiguar los golpes de la realidad económica con subsidios e intervenciones. Por el otro, está la idea de un mercado que informa, que nos da la información real, los precios verdaderos, aunque duelan, para que cada persona y empresa tome sus propias decisiones. Y esa es la pregunta que queda flotando en el aire. ¿Qué camino es mejor? ¿El de una protección focalizada, que quizás crea ficciones económicas? ¿O el de la verdad, a veces dolorosa, de un mercado sin anestesia? La respuesta define no solo el precio que pagamos por el combustible, sino el tipo de economía y de gobierno que queremos.